Buenas noches, Edwin Jiménez. Quiero compartirles este nuevo tema que ojalá que le pueda ayudar a sus hijos y a ustedes mismos como padres con respecto a esto, porque hoy en día es más fácil tener acceso a cualquier tipo de película con cualquier tipo de contenido porque los celulares permiten eso y la computadora. En aquel entonces, de los años 80, 90, eran los videoclubes y que muchos jóvenes no podían rentar si no tenían una identificación que pudiera presentar siendo mayor de edad. Entonces es más fácil cualquier joven hoy tener acceso a películas de todo tipo. Pero me llama la atención que hoy en día se está mirando la película de terror como simplemente como algo que produce adrenalina, pero no que produce daño psicológico. Y sé de niños, y conozco un niño donde contó que él se ponía a ver así películas como de vampiros y eso, entonces en la noche no podía dormir. Le tenía terror a la noche producto de eso. Recuerdo que en mi niñez, algunas veces yo llegué a ver películas así de misterio y ese era mi miedo. Como que uno en la oscuridad se imaginaba ese personaje que le perseguía o a veces que en la sombra uno a veces lo figuraba. Eso queda en tu mente. Pero me sorprende aún más porque este tema mayormente lo estoy enfocando a esos seguidores que no son cristianos, pero también en nuestro medio, en los adventistas, que somos adventistas, muchos de nosotros que estamos en este grupo de YouTube, y me contaron, y hoy justamente me volvieron a contar algo más de una persona que tiene familiares donde dice que cuando lo ha visitado esas cosas son normales, películas, música secular, entre otras cosas, que yo me he quedado sorprendido porque uno entiende que si uno ya se ha bautizado renunciando a las cosas del mundo, uno piensa que muchos de nosotros no hemos apartado de estas cosas que contaminan el espíritu. Pero sorprendentemente, aunque ustedes no lo crean, en nuestro medio, en el mundo adventista, hay personas que miran todo tipo de películas y escuchan música secular normal y hacen fiestas. Inclusive me dice que se sorprendió que una persona allegada a él estaba bailando una música de ese tipo reggaetón y él le dio hasta vergüenza mirar. Y así es que está la situación. Entonces por eso quise compartir esta historia de algunas cosas que han sucedido producto de esto y también porque he notado que hay un personaje que se ha hecho muy famoso en los días de Halloween, el día de las brujas. Y me sorprendió también ver a una amiga que puso una foto de un hijo de una amiga de ella que lo disfrazaron de este personaje que es Chucky, el muñeco diabólico en español. Y vamos a leer brevemente la historia de dónde nació este personaje, porque la película, la primera vez que salió en el cine fue en el año 1988 y también algo que sucedió con su creador. Aquí vamos a leer algunas de las consecuencias de ver estas películas de terror. Dice insomnio. Es un efecto psicológico inmediato de ver películas de terror que puede persistir por unos días, incluso meses, después de ver las películas. Los pensamientos y situaciones de los personajes pueden rondar desde varias noches hasta largos periodos de tiempo por nuestra cabeza, pudiendo causar insomnio y pesadillas. Miedo. Las personas pueden sentir miedo de la oscuridad a la soledad. Pueden tener la necesidad de llorar, de gritar, sufrir temblores, náuseas, mareos, incluso miedo a perder el control y a morir. En cada persona es diferente. La fobia. La observación de ciertas situaciones en películas de terror puede hacer que algún espectador desarrolle algún miedo a un estímulo. De proseguir en el tiempo puede devenir en una fobia, bien a los animales, mamíferos, insectos, reptiles, a posibles catástrofes naturales, a la sangre, a las alturas o a espacios cerrados. Trauma mental. Algunas de las imágenes resultan también perturbadoras.
dando como resultado recaídas y síntomas de ansiógenos o depresivos, en especial en personas que se someten a los mismos sufrimientos que los personajes de la película, pero en la vida real. Dice este otro artículo que estas películas además afectan el cuerpo fisiológicamente el incremento del ritmo cardíaco y en personas con enfermedades coronarias pueden aumentar el dolor de pecho y presión arterial. También puede causar un aumento de los niveles de adrenalina y cortisol y lo que es peor, desencadenar recuerdos de eventos traumáticos que se han experimentado. Entonces esto no vale la pena. No le veo realmente el lado positivo a esta búsqueda de adrenalina y suspenso. Dice, esto último lo ha comprobado un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Nueva York y ha publicado en la revista Science. El estudio consistió en 80 voluntarios que vieron escenas de películas de terror. Con la observación de imágenes de resonancia magnética comprobaron que cuando el cerebro se altera por este tipo de experiencias, nuestros sentidos se agudizan y el temor crea un estado de alerta que fortalece los recuerdos de las experiencias estresantes, aunque perjudican nuestra capacidad de análisis. Entonces, en todos los sentidos, mirar esto no nos beneficia en absolutamente nada. Al contrario, todo lo que hemos visto hasta ahora no es saludable ni espiritualmente ni físicamente. Y vamos a seguir para seguir aprendiendo más sobre los efectos de estas películas diabólicas. El creador de Chucky se quita la vida a los 63 años. Algo que me llamó mucho la atención porque yo he escuchado y he leído sobre estos temas de personas que han trabajado en películas de terror y luego lo que sucede en esos sets de grabación y las cosas que pasan después. Y me llamó la atención porque eso no es normal. Bueno, normal que la gente se quite la vida es algo que vemos todos los días, pero a la edad de él y como siendo el creador de este personaje me llama mucho la atención porque el personaje tiene un origen diabólico que está registrado en la historia de este muñeco que está ahora mismo en un museo en la Florida que voy a leer más adelante, pero vamos a leerle un poco de la noticia porque eso me llamó mucho la atención, que dice: el director estadounidense John LaFia, uno de los creadores de la saga de terror Chucky, se suicidó a sus 63 años en su casa habitación ubicada en Los Ángeles, California. La oficina del médico forense informó que LaFia fue encontrado sin vida el pasado 29 de abril en el sótano de su casa donde se ahorcó, según detalla el diario The Hollywood Reporter. También el músico había contactado a la Red Nacional de Prevención del Suicidio. Don Mancini, creador de Chucky, fue quien dio a conocer a través de la sensible noticia a los fans, dedicando unas palabras de agradecimiento y respeto por su labor en vida. Ahora vamos entonces a presentar lo que fue la historia de Chucky, y dice que está conectada con un muñeco llamado Robert, que perteneció al pintor Robert Eugene Otto, que actualmente vive en Fort East Martello Museum, en Key West, Florida. De acuerdo con la leyenda, Robert fue entregado al pintor como un regalo en el año 1903, cuando era niño, y provenía de una mujer que había trabajado para la familia. La mujer supuestamente había sido maltratada y aprendió a usar el vudú para vengarse de quienes la dañaron. Robert usaba un traje de marinero y llevaba un león de juguete en la mano, lo que le encantó al joven Otto, quien comenzó a hablar del juguete como si se tratara de un niño de verdad. Pronto cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa, muebles que se movían, juguetes destrozados, etc. Y siempre era encontrado temblando de miedo en un rincón cuando esto sucedía. Supuestamente algunos de los vecinos de la familia reportaron que el juguete parpadeaba, se reía o incluso caminaba por la casa cuando ellos no estaban, y los padres del niño solían encontrarlo llorando cuando estaba en compañía de Robert. Eugene finalmente creció, se fue de la casa
y dejó a Robert atrás, pero al morir sus padres, Eugene heredó su vieja casa y volvió a encontrarse con su viejo amigo, quien pasó a manos de una mujer llamada Mildred Reuters, cuya hija supuestamente fue atacada por Robert. Mildred sabía que tenía que deshacerse de Robert, así que decidió donarlo al Museo de Fort East Martello en 1994, que es donde se encuentra actualmente, y según cuentan algunos visitantes, Robert maldice a cualquiera que le falte el respeto o que se tome una foto con él antes de pedirle permiso. Entonces aquí podemos ver el origen del muñeco Chucky. Fue basado en esta historia real, y que debido a eso es que yo entiendo que si un niño hoy en día compra ese muñeco y se lo lleva a su casa, está llevando espíritu de demonios. No solamente que lo lleve físicamente, pero si lo lleva vía un celular, una computadora, también lo tiene en su casa. Y además el origen, ustedes pueden palpar el origen de esta situación porque fue basado en el vudú. Esta señora, que era la sirvienta de esa casa, cuenta la historia que fue abusada, maltratada por los dueños de la casa, y la forma de vengarse fue usando ese muñeco endemoniado como para que le hiciera daño a ellos. Ustedes saben que muchas de las personas descendientes de los afroamericanos, la gente que viene de África, de Haití, en Cuba mismo se practica mucho la santería y el vudú, y ustedes saben que esto son cosas reales, más para aquellos que participan en esas cosas que traen esos espíritus, como lo estamos viendo hoy en día Hollywood, que muchas de esas cosas que Hollywood presenta está basado en el espiritismo. El mismo Disney, ustedes saben que muchas de esas caricaturas y películas de Disney son satánicas, aunque se vean inocentes e inofensivas, pero vamos a seguir leyendo algunas de las cosas que han sucedido a través de la historia por estas cosas que hoy en día se consumen como algo simplemente que es una película que produce adrenalina, miedo, pero que nadie piensa que esto puede ser algo que le puede perjudicar la vida entera a un ser humano, a un niño, después que haya visto estas películas, que se ven muchas veces hasta inofensivas en un sentido, pero que hacen mucho daño, sobre todo en la mente de un niño pequeño, hasta de los mismos adultos, porque esas cosas que se hacen en esas películas son cosas horribles, cosas de matar al ser humano, no ni siquiera de la forma normal como en una película de guerra, sino que usan todo tipo de imaginación para crear muertes horribles y sangrientas. Y podemos ver también que estas cosas que son dirigidas por el mismo Satanás, el nivel de popularidad que tiene, porque como dije al principio, este muñeco es uno de los favoritos para Halloween, y montones de madres y padres disfrazan a esos niños de este muñeco diabólico. Pero yo lo que creo es que ellos desconocen el origen de esta película, de dónde surgió la historia, porque así fue que el creador se inspiró. Cuando él leyó ese artículo de la historia de Robert, el muñeco diabólico, y ahí fue que le vino la idea, y miren el éxito que ha tenido esa película. Y no solamente eso, no solamente fue crear el muñeco, sino que tiempo después crearon entonces la niña, la compañera, que es una niña en la película, pero le crearon una compañera que es una muchacha también, porque la idea de la película es que el muñeco no tiene vida. El muñeco es poseído por un espíritu de una persona que fue asesinada, o sea, un tipo que era un delincuente y fue asesinado, y entonces su espíritu entró en el muñeco que no tenía vida. Y el muñeco, en el nombre de la película que lleva el muñeco, se llama Chucky, el niño bueno. Entonces, más adelante, como tuvo éxito en la primera y segunda, en la tercera entonces película, la tercera que hicieron, le hicieron entonces una compañera que era una muchacha también que había fallecido, y entró en una muñeca como para hacerle una compañera en la película.
Y de esto es que muchos de los niños en Halloween se disfrazan. Y ellos sin saber no entienden que están usando una imagen de una película que fue inspirada en algo satánico. Aunque podemos hablar de la historia de Halloween en otro momento, pero sabemos que también los orígenes del Halloween son satánicos. Y si usted no lo ve de esa manera, que no lo crean de esa forma, pero hay que pensar también en la otra parte, que es el daño psicológico. Y eso le correspondería a usted hacer una investigación, porque yo le voy a presentar algunas cosas que han sucedido con respecto a los actores y de estas películas que tienen un mensaje realmente no positivo, no saludable en la mente de los jóvenes, de los niños sobre todo, que son los que más consumen estas películas de terror. Y vamos a ver algunos artículos que se han escrito basado en algunas cosas que no han sido normales de estas filmaciones en los sets donde se filmaron esas películas. Dice, hay películas que están cargadas de leyendas y mala suerte. Dice, extrañas visiones, aires fríos en sitios donde no hay corrientes, mala suerte que persigue a varios miembros del equipo incluso años después de haberse estrenado la cinta. Todos hemos escuchado en algunas ocasiones anécdotas de rodajes malditos. Y es que aunque seas un escéptico proclamado, es imposible no caer en este tipo de historias paranormales cuando se habla de las mayores películas de terror. Esta es una película que yo mismo desconocía. Apareció buscando la información de algunas cosas que han sucedido con actores y en los sets de filmaciones, cosas que realmente ponen a uno a pensar, porque esos tipos de acontecimientos no es algo normal. Porque ustedes saben que de que se inventó la cámara de filmación se han hecho miles y miles de millones de películas. Y normalmente estas cosas paranormales que le dicen no suceden en las películas que no tienen este tipo de contenido de hechicería, de vudú, de terror. Dice, los lugares del rodaje de las películas de terror suelen tener una mala reputación debido a tantas cosas extrañas que ocurren allí, como lecciones, muertes y cosas paranormales. La gente los llama perseguidos, pero los directores no dejan de filmar estas películas de todos modos. Entonces, ustedes ven como que es una cosa, como si fuera una adicción, que ellos saben que pasan cosas paranormales y que han fallecido actores y cosas extrañas y accidentes, pero ellos no dejan de hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque eso llama la atención, el público le atrae en estas películas y deja muchas ganancias a nivel económico. Dice, la actriz Dominique Dunne se fue estrangulada por su exnovio Julian Beck. Murió antes del estreno de esa misma película a causa de un cáncer de estómago, diagnosticado durante el rodaje. También dice que murió por un fallo renal Will Sampson Taylor, que es uno de los personajes también que participó en la película, murió por un fallo renal poco después de la llegada a los cines de la segunda entrega. Y la pequeña Heather, dice, falleció por una enfermedad del estómago. Demasiadas muertes para un equipo de rodaje, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que, como que coincidencialmente, 3 actores de esa película fallecieran de esa manera? Según los más creyentes, el hecho de que utilizasen esqueletos reales para el final de la primera entrega fue lo que ocasionó la racha de la mala suerte. Claro, eso son ya creencias de estas personas, pero... Y me llama la atención también a decir eso, que usaron que esqueletos reales. Dice este artículo que esa película es posiblemente una de las películas más horrorosas de todos los tiempos. De hecho, la gente realmente creía que el lugar del rodaje y el elenco estaban realmente perseguidos. Esta película está vinculada a tantas muertes reales que podía ser cierta. La primera persona que murió fue Dominique Dunne, que representó a la hija adolescente de la familia perseguida en 1982. En el mismo año en que la película debutó en los cines, ella fue asesinada por su ex novio. También está esta película famosa filmada en los años 70 que se llama El Exorcista, que todo aquel que ha sido mundano
o la vio o la escuchó. Dice, es otra de las películas de terror que puede obtener un premio por ser la más aterradora. Dice, se asocia con tantas cosas extrañas, como un fuego que quemó todo el lugar del rodaje, pero el dormitorio de la niña con obsesión se quedó intacto. Cuando la película estaba estrenando, un rayo de la bola sacó una cruz de 400 años de edad al otro lado de la calle. Los productores incluso contrataron a un sacerdote para que viniera a bendecir a todo y a todos. Increíble, mandaron a buscar un sacerdote para bendecir el lugar, para filmar una película satánica. Dice, la película El Exorcista está asociada con la muerte de 9 personas diferentes, según The Guardian. Uno de ellos es el actor Jack McGowan, quien representó a Burke Dennings en 1973. Contrajo la influencia durante la epidemia de Londres y murió por las complicaciones en el momento en que la película se estrenó, y 8 personas lo siguieron. Bueno, quizás los incrédulos van a decir que es coincidencia, pero nosotros, los que creemos fielmente en la palabra de Dios, sabemos que esto es dirigido por Satanás. Esto no es coincidencia, y todas estas cosas son evidencia de eso. Y vamos a leer brevemente, antes de finalizar, un artículo que habla de también los efectos psicológicos que producen las películas de terror en la mente de un ser humano. Esta niña también participó en esa película y dice que fue una de las estrellas de la franquicia original. Y justo antes de que se estrenó la última película de esa trilogía, murió repentinamente de un problema congénito no diagnosticado. Dice estenosis intestinal, que es una obstrucción intestinal grave que causó una infección y séptica. Choque. Solo tenía 12 años. Increíble. Dice La semilla del diablo. Dice de nuevo un rodaje en el que varios miembros del equipo fallecieron. El compositor, nombre ahí bien difícil, dice murió a causa de un coágulo cerebral tras sufrir una caída por un barranco en Los Ángeles. El productor William Castle murió por un infarto de miocardio unos años después del estreno. Pero sin duda, el suceso más trágico que rodea este filme es la trágica muerte de Sharon Tate, mujer del director Roman Polanski y sus amigos a manos de la secta de Charles Manson en 1969, que es una historia muy interesante que un día voy a hacer. Dice, un año después del estreno de La semilla del diablo. Dice, la posesión, el origen del mal. El actor Jeffrey Dean Morgan se declara un escéptico, pero asegura que no pudo evitar dudar cuando comenzaron a pasar cosas raras en el rodaje de La posesión, el origen del mal. Luces que explotaban sin razón, corriente de viento frío en sitios cerrados. El suceso más grave fue cuando se originó un terrible incendio que quemó todo material de atrezo de la película. La investigación posterior confirmó que no había habido ningún fallo eléctrico. Uno de los elementos que se quemó fue la caja de D-Book de la película, supuestamente habitada por un espíritu. Cuando trajeron la nueva caja, nadie quería quedarse al lado de ella. Aquí tenemos otro caso de una película también que se llama Ghost of Goodnight Lane. Esta película de terror fue en el 2014. Se inspiró en la historia real del estudio de rodaje Media World Company de Texas, el cual dicen que está encantado. El productor Alain Villan se enteró de que varios miembros que habían trabajado ahí habían visto a un hombre desconocido vagando por el set. El equipamiento se movía cuando nadie estaba cerca e incluso algunos aseguró que le habían pegado en la cara de forma misteriosa. En el 2010, un grupo de investigadores de la paranormal dijeron que el estudio estaba encantado. Cuando rodaron la película en Media World Company, el reparto y el equipo técnico declararon haber visto luces parpadeando y accesorios que caían del techo sin previo aviso. Lo más espeluznante es que algunas personas escucharon que decían su nombre, pero nadie de su alrededor lo había dicho. Terror en Amityville. Esta es otra película también de los años 70
que fue muy popular. Dice: James Brolin, el director de la entrega original, no aceptó el encargo hasta que tuvo un espeluznante suceso. Estaba leyendo el guión en las primeras horas de la mañana y cuando llegó a la parte más interesante de la historia, un par de pantalones se cayeron de una percha. El susto de Brolin fue tal que saltó de su silla. En ese momento se dio cuenta del potencial de la historia. Mire lo que lo motivó a él. Justo antes de comenzar el rodaje de la segunda entrega, según informa MTV, el cuerpo sin vida de un pescador llegó a la orilla del sitio en el que iban a grabar el filme, un suceso que creó el ambiente de tensión necesario para la película. Entre fantasmas, el protagonista de la serie, Jennifer Love Hewitt, le contó a Ellen, dice en el 2007, los extraños sucesos que se vivían en el set. En una ocasión el equipo tuvo que parar de grabar una escena porque parecía que algo se movía detrás de la actriz, justo encima de su hombro. Además, a veces sentía que alguien les tiraba de la ropa, las luces se movían a su libre albedrío, algunos objetos desaparecían. Esta película también tiene un parecido a la historia de Chucky. Es basado en una muñeca que cobra vida. Dice que el director John R. Leonetti dijo que cuando se preparaba para rodar, vio 3 líneas dibujadas, serían líneas dibujadas en el polvo de la ventana de la sala de estar, lo que es un reflejo de los 3 dedos del demonio en la película. También declaró que un foco se cayó sobre un actor que interpretaba a un portero, mientras grababa una escena en la que el demonio mata a este portero. Son cosas que realmente no benefician al televidente. Todo lo que esta gente crea, digo que son cosas que son inspiradas por el mismo Satanás. Porque yo no he visto este tipo de contenido, pero las cosas que cuentan las personas que lo han visto no son buenas. Y las cosas que se pueden ver ahí en una película de ese tipo, donde todo es muerte, 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 no creo que usted pueda tener una mente relajada, no creo que usted pueda lograr tener un sueño feliz y reparador, porque yo hasta a veces pienso, wow, si uno se pone a contemplar la naturaleza, uno nutre el espíritu, uno se deleita en las estrellas, la luna, en los árboles, en el paisaje, pero viendo muerte, viendo cosas de terror, cosas que le hacen daño a la mente, ¿cómo realmente puede eso ayudar al ser humano a tener buenos pensamientos? Porque también muchos de estos niños violentos, que es porque están muchas veces poseídos por estos muñecos, por estas caricaturas, por estas películas, que le producen realmente pensamientos negativos. Muchos niños se han quitado la vida. He leído historia de niños que eran pequeños, pero según ellos le contaban a sus padres como que la televisión le hablaba, según cuando estaban solo mirando ciertas caricaturas, a veces demoníacas, decía como que esos muñecos le hablaban. Esta la llegué a ver en el año 90. Aparentemente es una película inofensiva, porque se trata de una historia de amor donde el esposo de esta joven fallece. Creo que si unos jóvenes como que lo quieren robar, entonces lo apuñalan y él muere. Entonces como que luego su espíritu regresa a la casa donde ellos vivían y se manifiesta en objetos y cosas, y luego se entra también en una amiga, una persona que es como amiga de ella, que es una psíquica, ahora recuerdo, una persona que supuestamente habla con los muertos, y wow, y yo digo que esa película presenta como algo bonito, de que una historia de amor, pero la psíquica, porque ella dice que como quería volver a hablar con él, entonces la psíquica sirve de medium, para hacer un puente y ella comunicarse. Entonces luego el espíritu del viene y usa el cuerpo de la mujer y eso, entre otras cosas. Pero vamos a leer lo que dice el artículo. Dice: aunque la película no daba tanto terror como ternura, dice, y hacía soltar algunas lágrimas, el rodaje sufrió algunos extraños sucesos, claro, porque se estaba usando el espiritismo, debido a que se rodó en el estudio 19 de Paramount, un local que declaran maldito desde la época en la que Orson Welles
rodó Ciudadano Kane entre esas paredes. Sin embargo, muchas leyendas son debidas a que también acogió la grabación de la película esa satánica, un rodaje que fue de los más accidentados y trágicos. Además de la muerte de Patrick Swayze en el 2009 de cáncer, o sea, este actor falleció de cáncer en el año 2009 de páncreas. El actor Vincent dice que falleció de cáncer de pulmón. Curiosamente, en la película su personaje fantasma abre una máquina de cigarrillos para poder fumar. Miren qué bien. Todo eso como que suena como extraño y a la misma vez como que mucha coincidencia. Dice también que el cine español tiene sus películas malditas. El film de culto que acabó en tragedia es La Campana del Infierno, una película de fantaterror, un género que mezcla la fantasía y terror muy popular en los años 70. Imagínense cómo querían entretener al mundo con cosas demoníacas. Su director Claudio Guerin quería filmar la última escena de la película en lo alto del campanario de una iglesia gallega sobre la que pesaba una extraña maldición. Era una iglesia inacabada porque el cantero que la construyó se cayó del campanario y se mató. La leyenda dice que le ocurría lo mismo a quien concluyese la iglesia. Creo que muchos llegamos a ver esta película. Yo la vi como por parte, yo nunca la vi completa. No es de terror, es como de ciencia ficción, pero esto es lo que dice el artículo. Dice: la mala suerte persiguió a algunos de los miembros del equipo, especialmente a Keanu Reeves. La novia del actor, Jennifer Syme, dio a luz a un bebé sin vida y pocos años después murió en un accidente de coche. La mala suerte de esta mujer no termina ahí. Acabó en el hospital tras un accidente de moto. Poco después regresó por una lesión en el pie que sufrió en el C, y su hermana recayó en su lucha contra la leucemia. Hay dos muertes relacionadas directamente con la saga. La cantante Aaliyah, quien iba también a interpretar así en Matrix Reloaded, murió en un accidente de avión. Sí, yo recuerdo eso, que fue en el año 2001. Gloria Foster, quien interpreta al oráculo, también falleció. Cosa que me sorprende mucho porque esta película realmente no es de terror, pero es como de ciencia ficción, como dije. Y lo que yo llegué a ver, que recuerdo esa película, era simplemente ciencia y acción y cosas así, pero me extraña que también pasen cosas de este tipo, cosas tan extrañas como inexplicables, pero sabemos que el mundo de Hollywood es dirigido por Satanás y muchas cosas ahí no son influenciadas por Dios, sino por el enemigo, porque todo es siempre muerte. Sobre todo, ejemplo, las películas que yo recuerdo más populares en los 70 y 80 siempre fueron Karate, que es de muerte, de matar, a donde también estaban las espadas de samurái, harakiri. Luego las películas de los vaqueros. ¿A quién no le gustó en sus tiempos ver siempre la película de los vaqueros, los indios, donde siempre se peleaban los indios con flecha y los vaqueros con escopeta y revólver? Y en tercer lugar estaban las películas de guerra. ¿Quién no vio películas de guerra? Porque la guerra es acción, pero también la acción produce muerte. Y uno lo veía como algo quizá inofensivo, no dañino, pero realmente uno nunca piensa como lo positivo y el mensaje y los beneficios que recibe uno de toda esa masacre, de toda esa sangre. Que sabemos que las guerras también son influenciadas por Satanás para destruir las vidas humanas. Entonces uno le gusta o le gustaba las películas de guerra, de acción. Todo lo que tiene acción gusta. Porque si la película no tiene acción es como que es una película muerta. Y si hay muerte, lo único que a veces no gusta mucho en algunas personas es la muerte sangrienta. Las cosas así de horribles que pasan. Pero si son simplemente tiros por aquí volando y balas y la gente cae, pero si usted lo ve realmente donde es decapitado, bomba, donde explota, ya son un poquito más extremos. Pero las cosas así de acción, un coche bomba, un helicóptero tirando también balas, un tanque de guerra y ametralladora lanzando tiros
por donde quiera. Eso es algo que a nosotros los hombres siempre nos ha llamado la atención. Pero nosotros ya, si somos conocedores de la palabra de Dios, entendemos que esas películas no se deberían ver. Pero lamentablemente, como eso es algo más privado, hay muchísimos adventistas o cristianos, ya hablemos en general, porque ahí vemos tantas denominaciones que se consideran ser imitadores o seguidores de Cristo. Entonces, sorprendentemente, si uno hace un análisis, hay muchas casas que miran todo tipo de contenido, quizás con excepción de las cosas pornográficas, pero siendo películas de todo tipo, porque ahora con esto de la plataforma Netflix, ahí hay millones de películas para elegir, series. Entonces, otra cosa que yo me pongo a analizar es que cuando usted entra a esa plataforma hay demasiado entretenimiento y eso te quita el tiempo. Primero, no te alimenta el espíritu, descuida lo espiritual, no, en vez de estar dedicando quizá media hora, una hora a la lectura de la palabra, tú le dedicas horas y horas a ver estas series, películas. Que esas películas realmente, yo digo, cuando entran a tu casa, es como invitando al enemigo a que more en ella. Porque ahí hay espíritu de demonio. Por ejemplo, si tú solamente ves las películas un poquito más sanas, pero también hay que pensar que en esa plataforma también entran las que son satánicas. Entonces ahí dentro de esa caja, que uno inocentemente no lo ha pensado así, también ahí estás trayendo los demonios. No quiero satanizarlo tampoco, porque no soy quien para decir que eso es satánico. Me da a entender a mí que esa película, al estar ahí, entonces uno simplemente está invitando a los espíritus del demonio que estén dentro de esa caja cuadrada. Porque toda esa serie de películas y de terror están ahí dentro. Y usted quizás nunca le ha pasado eso por el pensamiento, ni a mí tampoco. Pero leyendo ya todo este maleficio, y esto es solamente una porción porque es que hay demasiada información, entonces los videos se hacen largos. Señores, yo no hago los videos también, y quiero aclarar eso, yo no hago los videos con límite de tiempo. Primero, yo no estoy cobrando, yo todavía no he recibido un cheque, todavía no he monetizado mi canal, no estoy buscando marketing. A mí no me interesa como de que crear una cosa para mantener a la gente como así. Yo simplemente hago lo que me inspira Dios en la mente, porque viene Dios, porque yo tengo realmente una vida que puedo publicar muchas cosas. O sea, puedo agarrar demasiadas cosas, demasiados temas, tengo mucha información de diferentes cosas que puedo publicar. Y yo me enfoco más en buscar una cosa que beneficie a las personas que miren. Pero no tampoco estoy buscando un marketing como de atraer personas y para que usted se conecte. El que realmente le interesa algo no tiene como que ver algo de 10, porque entonces tú realmente no estás interesado. El que realmente está interesado es, como yo digo, como un verdadero hermano, un verdadero amigo. Él va, siempre si tiene que visitarte, va y te visita, va lejos, no le importa la distancia. El vago, el que no hace esfuerzo, que lo que quiere es mandarle que mensajito de texto y cositas breves. Pero los verdaderos hacen esfuerzo, sacrificio. Y si no van físicamente, pero te pueden llamar y duran un tiempo valioso contigo, hablando. Entonces la gente lo que quiere es entretenimiento, cosas que le llamen la atención. Y que yo no estoy para views, o sea, mi canal no lo estoy haciendo porque de verdad uno puede hacer contenido para atraer gente y que haciendo cosas rápidas y contenido corto y que no, yo no soy ahora mismo un buffet. Yo hago un contenido para las personas reales, lo que realmente les interesa, se quedan mirando el contenido y le prestan atención. He recibido directamente mensajes de personas agradecidas que les gusta el contenido, entonces yo me enfoco en ellos. Si son tres, estoy trabajando ahora mismo con tres, porque también si uno se puede analizar, la mayoría
no le interesan este tipo de contenido. La mayoría no siempre tiene la razón. Los salvos siempre fueron pocos. Los que le gusta el mensaje realmente puro son a dos o tres, porque realmente los mensajes así como lo que yo presento son tragos amargos. Aquí no hay azúcar, no hay miel. Usted no ve que yo puedo hacer muchas cosas, gráficas, sonido y efectos, ¿no? Yo entiendo que los que realmente se quieren salvar son personas que se despojan del yo, son personas simples, son personas que no están buscando egocentrismo, vivir de una vida de fantasía, son personas más sencillas y valoran y aprecian las cosas que se hacen con amor y humildad, porque mi contenido no tiene una cosa realmente que sea como para que la gente se quede como wow, todo lo que yo le pueda haber agregado, efectos, sonido, gráficas, sencillo con el mensaje que es lo más importante, el mensaje, porque eso es lo que yo quiero, que el mensaje se quede, porque realmente yo no soy lo importante, es el mensaje. Y si usted realmente valora el mensaje, usted lo va a valorar, no importa si es largo, corto, si tiene sonido, gráfico, usted valora el mensaje. Algo que me recuerda a mi niñez y a aquellos tiempos eran los cuentos que hacían aquellos viejos de antes, los abuelos, tatarabuelos. El que se crió en el campo sabe lo que estoy diciendo, que se reunían alrededor de esas personas mayores y a esa gente le encantaba hacer cuentos, porque yo entiendo que en ese tiempo, como no había televisión, no había a veces electricidad en esos campos, la gente como que le gustaba crear para mantener la gente entretenida y sobre todo los muchachos. Pero ¿qué pasaba? Recuerdo yo que cuando esa gente contaban eso, uno se quedaba con eso en la cabeza y si tenía que irse a su casa, que en los campos las casas quedaban distanciadas, uno le daba miedo. Ejemplo, había un personaje que en mi época le decían de que Juan de los Sacos, de que un señor que se llevaba a los niños, que se portaba mal, que era malcriado, y andaba con un saco y lo echaba dentro de ese saco. Y yo recuerdo que me quedé solo en mi casa un día y estaban todos donde mi abuela, que era como la casa más cercana, y yo con ese miedo de Juan de los Sacos salí disparado de mi casa sin necesidad, porque fue la mente que me decía, como sal corriendo, pensando que él andaba en los alrededores. Y cuando salí corriendo, como era de tierra el lugar, me resbalé y me raspé todo el lado izquierdo, creo que fue el lado derecho. Imagínense, dormí todo adolorido esa noche con un raspón ahí al lado de la costilla. Por eso, por esa cosa de ese cuento, de un señor que no existía. Recuerdo que hacía brisa en la casa porque era de zinc donde vivía y esas ramas, ¿sabes? Cuando pasan esas ramas hacen sonido y me daba miedo. Una vez escuchaba ese movimiento y eran los ratones y eso pensaba que era como una bruja, algo que andaba en el techo. Y así hubieron muchos casos de niños aterrorizados con esos cuentos que contaban. Y también recuerdo que los populares cuentos, los cuentos que eran más populares, eran esos de miedo, de terror. Y eso se hizo muy popular desde antes de existir lo que era la película. Esos cuentos de la bruja, que siempre hasta me salieron en libros de historia, siempre fueron más populares. Entonces a los niños, cuando le encuentran esa historia, es como que los pone ansiosos por saber el misterio. Y eso es algo satánico. Siempre los cuentos de la bruja han sido populares. Los libros que tienen misterio son los que más se venden. Por eso ese libro de Harry Potter, que fue escrito por una británica, se hizo luego en película, hicieron serie de eso. Esa gente hicieron millones y millones de esa película espiritista. Entonces los niños con estos cuentos, claro, le entra curiosidad y adrenalina por saber el misterio, pero no se da cuenta el daño que le provoca eso, porque de ahí que viene la ansiedad,
la depresión, el miedo, que uno mismo ya como niño lo vivió. Y creo que ustedes se identificarán conmigo, los que vivieron en la niñez, en los campos sobre todo, con estos cuentos que hacían esta gente mayor. Uno vivía aterrorizado. Y eso pasó por años en la mente de uno. Y gracias a Dios que ya uno se liberó de eso. Pero en esos campos, más en la oscuridad, cuando se iba la luz, la electricidad, cualquier sombra, cualquier sonido provocaba miedo. Y hablando de muertos, siempre hablaban de los muertos, que Satanás salía también en Semana Santa, los niños malcriados, que un montón de cosas, que una vieja que era alta, que salía y así mantenían la gente. Mira, eran un montón de muchachos que creían en mi tiempo en los muertos, que los muertos salían, montones de cosas, que hablaban con los muertos. Imagínense, eso viene ya de hace miles de años, esa situación. Entonces muchos padres lamentablemente por complacer a los hijos le leen esos cuentos o le llevan películas de brujas, de Disney, que hay muchas, inclusive señores, hay un productor que murió hace par de años que creó una saga también de varias películas de terror, no voy a mencionar el nombre. Él dice que él nació en un hogar cristiano, pero que sus padres la única cosa que le permitían era ver muñequitos, caricaturas de Disney. Y dice él que increíblemente de ahí fue que sacó las ideas para producir películas de terror. Y es solamente, creo que las dos más famosas que él hizo, eso ha vendido millones de dólares. Y dice que ellos eran muy conservadores en el hogar. Oye, de padres conservadores cristianos, no lo dejaban ir al cine, no iba era siempre un muchacho de casa a la escuela, pero le ponían Disney. Y dice que muchas de esas ideas, ustedes saben que si ustedes se ponen a ver películas de Disney de cuando eran en blanco y negro, siempre eran los fantasmas, la bruja, muchas cosas de hechicería. Ahí estaban también los pitufos que tienen hechicería, todos esos muñequitos que se veían sanos, que son varios, que quizá haré un video hablando de las caricaturas que tenían espiritismo. Son muchos. Y increíblemente, eso es lo que yo digo, wow, cómo este hombre se inspiró para crear una de las películas más, de las que más taquillera y que han metido más miedo. Y todas esas ideas las sacó de las caricaturas de Disney para lograr el éxito. Porque eso es espiritismo, escondido, eso está disfrazado. El que ha investigado de la historia de Walt Disney, creador de Disney, sabe que realmente ese hombre hizo pacto con Satanás. El nombre como también lo indica que sí, porque en la forma que está ese nombre de Disney dibujado, tiene el 666. Y entre otras cosas misteriosas que ya tendría que hablar en otras cosas, en otro momento, donde también muestra caricaturas con mensajes subliminales sexuales. Eso sería interesante presentarlo en otro video. Que eso es viejo, ya yo vi eso hace más de 12 años atrás. Eso, la primera vez que yo lo vi en un DVD que alguien me regaló, donde una gente exponía todo eso. Entonces, ejemplo, el mismo Scooby-Doo, que creo que todos los que fueron de mi época recordarán esa caricatura, era muy, muy jocoso el personaje del perro y lo que andaban con él. Y todo era cazando fantasmas. Tú sabes, también la historia también de los cazafantasmas. Hay mucho espiritismo que se ve sano, que no sé, como no se ve muerte, pero el fantasma siempre estaba detrás de Scooby, Shaggy y ellos corriendo y todo, y al final terminaba que eran personas que metían miedo, que se disfrazaban para hacerlo asustar, lo que no eran realmente de que fantasma, pero todo eso tiene siempre su espiritismo. Lo que pasa es que uno anda superficialmente detrás de las cosas, pero cuando uno profundiza e investiga, entonces yo creo que lo mejor es alejar a los niños de los programas que tienen contenido de espiritismo, de hechicería, de brujas, no leerle, sacarle todos esos libros que tienen cuentos de brujas y cosas de misterio, botar eso, quemarlo, porque eso es algo que, te digo, atrae los demonios. Si ya no están, eso lo tiene que atraer, porque realmente eso no es inspirado por Dios. Hay una también que se ha hecho muy, muy popular de Disney, Maléfica.
Eso se ha hecho también muy popular. Eso es un personaje también que es totalmente satánico. El que ha visto esa imagen de esa bruja no es agradable. Así que le aconsejo que hagan revisión del contenido de videos, DVD, si es que quedan, porque ya eso es del pasado. Y vean el contenido de Netflix, que lo que tienen y todavía están usando eso. Que le piden al Señor que los dirija para saber qué hacer. Porque cuando uno entra a esa plataforma, de verdad que hay muchas cosas ahí que Dios no aprueba y eso está en la casa. Y también los hijos tienen el televisor en los cuartos y miran esas películas. Y creo que a veces, pues yo digo, cuando en la casa hay como un ambiente muy tenso y de cosas que no salen bien, que no están ordenadas, tiene que ver mucho con esos espíritus de demonios que están en los hogares. Porque inclusive a veces uno ponía en las paredes de recortes de revistas y de póster que uno compraba, cosas que también tienen cosas satánicas, que quizás se ven como gráfica y pintura y muñecos, pero hay muchas cosas que son que no son realmente saludables para los que son familia cristiana. Y también esos niños que no duermen, es posiblemente que hagan muñecos diabólicos en su casa, que aunque se vean ni que muñecos, pero puede ser que esos mismos muñecos estén poseídos por demonios y para atormentar a los niños, a veces en el sueño, que el niño diga que no pueden dormir y cosas que pasan extrañas, muchas veces son espíritus de demonios que están atormentando porque uno lo lleva vía el televisor, vía muñecos, vía los libros, vía el celular. Así que hay que pedir al Señor que hagamos como una limpieza, una desintoxicación de hogar, porque posiblemente hemos llevado muchas cosas que han traído malos espíritus de demonios con contenido satánico. Y esos televisores, como dije, están llenos de eso. Yo tendría que tener horas y horas para presentar y traer cosas que abarquen esos temas. Pero hasta aquí lo vamos a dejar, esperando en Dios que podamos hacer quizá una segunda parte sobre Disney, sobre caricaturas satánicas, películas, programas. Vamos a tener que hacer una recopilación de eso para abarcar un poco más y así aquellas personas que no se han empapado mucho de estos temas puedan tener un mejor conocimiento y vean que son cosas reales, que no estamos inventando, que no es para crear contenido y simplemente hacer un video, sino que es algo serio y que posiblemente esas cosas que usted siente que no hay paz en su hogar, es posiblemente que haya demonios en su casa. Si usted no inocentemente no se da cuenta que están esos espíritus de demonios en su hogar. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esto y esperando en Dios que sea de bendición y cualquier comentario, sugerencia me lo hace. Que eso también motiva a uno para crear contenido, o cuando usted quiera que hablen de un tema, usted pone, me gustaría que haga un tema de esto, o que publique un video de esto. Así que eso ayuda y motiva a uno para ser más creativo. Buenas noches, bye bye.